Hola, ¿cómo han estado, estimados consiervos y consiervas en el Señor? En el presente estamos en la lección número 24 de esta serie Escatología con el título Los juicios relacionados con el segundo advenimiento. Dentro de este tema vamos a ver 4 juicios que implica en la escatología, por ejemplo, el juicio contra Israel, el juicio contra las naciones, el juicio contra los ángeles caídos y el juicio ante el gran trono blanco. Antes de continuar, suscríbete al canal si aún todavía no estás suscrito y dale like para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de contenidos bíblicos que estamos haciendo. Los juicios relacionados con el segundo advenimiento. ¿Cuáles serán esos juicios que se van a dar antes del establecimiento del reino milenial aquí en la tierra? El juicio de Dios contra la nación de Israel es el primer juicio que se va a dar. Las escrituras enseñan que el programa futuro de los juicios comenzará con un juicio contra la nación de Israel. Cuando Cristo regrese personalmente a la tierra, tiene que haber un juicio contra Israel para determinar quiénes van a entrar al reino milenial y quiénes no van a entrar al reino milenial. Tenemos una sumatoria, una cronología de los eventos acá, que ustedes lo van a leer en sus casas. Es bien importante que lo puedan leer, que no solamente lo puedan ver acá. El periodo de la tribulación, en primer lugar, en Mateo 24, del 4 al 26, van a encontrar el periodo de la tribulación. Como punto número 2, el segundo advenimiento del Mesías a la tierra, en Mateo capítulo 24, versículo 27 al 30. En tercer lugar, la reunión de Israel, Mateo 24, 31. En cuarto lugar, el juicio contra Israel. Aquí está el juicio contra Israel, Mateo capítulo 25, del 1 al 30. En quinto lugar, el juicio contra los gentiles, Mateo 25, 31 al 46. Tenemos ese juicio contra los gentiles. Y luego, el reino que ha de seguir. Acá, por ejemplo, no estamos mencionando el juicio contra los ángeles caídos, porque eso lo vamos a ver. Vamos a ver por qué, si vamos a tratar o no vamos a tratar ese tema. En lugar del juicio de Israel acá en la tierra, por cuanto Israel es un pueblo terrenal, este juicio debe ocurrir en la tierra después del regreso físico del Señor. Vamos a nuestras Biblias, allá donde nos podemos encontrar al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, el versículo 4, que a la letra dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Ese juicio se va a dar en la tierra. Ustedes pueden leer los Zacarías en contexto, el capítulo 14. Y ahí habla de que se va a dar paso a la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, dice el Señor. Los que serán juzgados, este primer juicio que estamos hablando, será contra la nación de Israel, contra toda la nación de Israel viva en aquel entonces, al final de la tribulación y antes del milenio, todos los cuales serán reunidos y juzgados. En Mateo capítulo 25, del 1 al 30, se vislumbra el juicio contra toda la nación de Israel. Eso lo pueden constatar, Mateo capítulo 25, del 1 al 30. El Israel resucitado, que va a resucitar antes del milenio, estos son los santos del Antiguo Testamento, debe ser examinado para las recompensas. Y esto es sin duda habrá en conexión con la resurrección de Israel en la segunda venida de Cristo. Es decir, que los resucitados no van a ser juzgados, sino van a ser recompensados los santos del Antiguo Testamento. La base del juicio: Dios juzgará a Israel para separar a los salvos de los no salvos. Mateo capítulo 25, del 1 al 30. Eso tarea para la casa, mis estimados, para que lo puedan leer. Malaquías capítulo 3, del 2 al 3 y al versículo 5, se puede encontrar expresiones como: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero,
a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero. No he tenido temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Estamos hablando de juicio contra Israel. Primero, los no salvos van a ser cortados de la tierra, de la nación de Israel. Y en segundo lugar, los salvos serán admitidos dentro de la bendición milenaria, es decir, dentro del reino de Cristo acá en la tierra. El juicio ahora contra los gentiles. Ya hemos pasado los juicios contra Israel, los juicios contra los gentiles. Al tiempo de este juicio, el profeta Joel reveló que este juicio contra los gentiles tendrá lugar en el mismo tiempo en que el Señor restaure a la nación de Israel a su tierra, que será en la segunda venida de Cristo. En lugar del juicio contra los gentiles, debe ser un evento que tendrá igualmente lugar en la tierra. En Joel capítulo 3, versículo 2, declara que este juicio tendrá lugar en el valle de Josafat. Esta localidad no es fácil de determinarla. Algunos sostienen que es sinónimo del valle de Beraca, según de Crónicas 20:26, donde Josafat venció a los moabitas y a los amonitas, victoria que dio al lugar un nuevo nombre. El lugar del juicio contra los gentiles, otros sostienen que ocurrirá en el valle de Cedrón, y ahí pueden ver en imágenes donde está el valle de Cedrón, que está en las afueras de Jerusalén. En tercer lugar, quizá la solución en cuanto al lugar del juicio de los gentiles se da en Zacarías capítulo 14, versículo 4, eso es lo que leímos en un principio, donde se nos dice que al regreso del Señor al monte de los olivos se abrirá un gran valle. Los sujetos que serán sometidos a juicio. Se observará que los que serán sometidos a este juicio serán individuos vivos, personas vivas, y que los muertos no resucitarán para someterse a este juicio de los gentiles. Los juicios que serán sometidos, los sujetos que van a ser sometidos a juicio. Peter dice, la pregunta que tenemos delante es, ¿la expresión todas las naciones incluye a los muertos o solamente a las naciones vivas de aquel entonces? Al decir este punto tenemos los siguientes. Nada se dice de los muertos. Lo que dicen que estos se incluyen los infieren del hecho de que este pasaje los sincronizan erróneamente con Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 15. Los sujetos que serán sometidos a juicios, estos sujetos de los gentiles, la palabra que se tradujo de naciones, de acuerdo con el testimonio uniforme de críticos y doctos, nunca se usa para designar a los muertos, a menos que esta sea una excepción solitaria. En tercer lugar, la palabra que se emplea para indicar naciones vivas existentes y casi exclusivamente para las naciones gentiles, es decir, las naciones vivas de los gentiles van a ser juzgados también aparte de la nación de Israel, los sujetos que serán sometidos a juicio. El Espíritu nos da abundantes testimonios de que precisamente tal reunión de naciones vivas se llevará a efecto justamente antes que comience la era milenaria y de que habrá tanto un advenimiento como un juicio. Los sujetos que serán sometidos a juicio, en este caso estamos hablando de los gentiles, los juicios nacionales son derramados solamente sobre las naciones vivas existentes y no sobre los muertos que están libres de cualquier organización a la cual corresponden la idea de nación o estado. Así como no hay ninguna declaración de que algunas de estas naciones se levantaron de los muertos, tampoco hay ninguna declaración acerca de que parte de ellas descenderá del cielo para ser juzgada. La base del juicio, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, Dios sellará un remanente creyente, los 144,000 al principio del periodo de la tribulación. Ellos serán un remanente que dará testimonio durante todo ese periodo, y los frutos de su ministerio se describen en Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 al 17, donde se ve una gran multitud que habrá sido redimida, resultado del testimonio de estos 144,000. La base del juicio. Primero, es un principio aceptado en la Escritura que un hombre nunca se salva por las obras, por cuanto en ninguna parte se ofrece la salvación en base a las obras. Se ha demostrado previamente que este evangelio del reino envuelve la predicación de la muerte y de la sangre de Cristo como camino de la salvación. Tal evangelio será
el que estos hermanos, los santos de la tribulación, estarán proclamando. Los gentiles en este juicio serán percibidos o recibidos o rechazados en base a su aceptación o rechazamiento del evangelio que predicarán los santos en la tribulación. La base del juicio. Este evangelio del reino requiere una fe personal y el nuevo nacimiento, esa fe y ese nuevo nacimiento serán mejor evidenciados por las obras que ellos habrán hecho en aquel entonces, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. El resultado del juicio. A los que se les haya designado el sitio a la mano derecha del rey, se les hará la invitación de Mateo capítulo 25, versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso a los de la derecha. A los de la izquierda, a los que se les haya designado el sitio a la mano izquierda del rey, se pronunciará la sentencia. Mateo capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio contra los ángeles caídos y contra Satanás. Suscríbete al canal. Dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos y continuaremos con el juicio a Satanás, el juicio de los ángeles caídos y el juicio ante el gran trono blanco en la segunda parte de este capítulo 24 que hemos visto en el presente. Dios les bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, nos encontramos en el próximo video y no olvides compartir el video con otras personas para que sean bendecidas igualmente. Dios les bendiga.